en un capacitor? ¿Quién investigó aquí? ¿Qué dijeron ahí? ¿Qué leyeron ahí sobre la energía almacenada? Porque eso es lo que almacena un capacitor, ¿no? Recuerden que hemos estado hablando de capacitor cargado, pero como carga neta no hay carga neta, sino que cuando uno habla de la carga en un capacitor, en realidad se está refiriendo a la carga en uno de los dos conductores del capacitor. Pero como carga neta no almacena. ¿Qué leyeron de eso? No, nada. No alcanzó. No tuvieron una energía. ¿Cómo? Puede ser una energía electrostática. No, es electrostática. Energía almacenada. Entonces recuerden, si tenemos un capacitor, es porque tenemos un sistema formado por dos conductores. ¿Sí? Dos conductores. Dos conductores que en algún momento, si esta es la carga positiva, este tendrá carga negativa. En algún momento esta sería la carga y esta sería la carga acá. Esto siempre se va a dar, ¿no? Cuando uno tiene carga Q, el otro tiene carga menos Q. Y se genera pues el campo eléctrico, y ese campo eléctrico es responsable de una diferencia potencial entre los dos conductores. Siempre que estén cargados, ¿no? Siempre que haya esta carga va a haber esta diferencia de potencial. Y recordamos entonces que la capacitancia se define como la carga sobre la diferencia de potencial o sobre la carga en otro instante sobre otro diferencia potencial allí. ¿Ok? Esta separación de carga, ¿quién la hace? Eso no se hace de forma espontánea, ¿no? Eso no es que yo tengo los dos conductores y enseguida va a aparecer carga positiva aquí, carga negativa. Algún agente externo tiene que hacer ese trabajo de llevar carga de un lado hacia el otro. Ese agente externo puede ser una pila, un transformador o cualquier dispositivo externo que haga ese trabajo de separar la carga. Es decir, que de un capacitor descargado simplemente no voy a esperar que en algún momento se caiga. Eso no ocurre así, de forma espontánea. Alguien externo lo debe hacer. Y ese alguien externo es una batería, una pila o otro capacitor cargado, previamente cargado, que también puede suministrarle carga al fin. Entonces, ese agente externo, si quiere seguir llevando carga, si quiere seguir llevando una carga positiva hacia el otro lado, debe realizar un trabajo. Y ese trabajo equivale a un cambio de la energía potencial eléctrica, que sería entonces la cantidad de carga que se desea llevar hacia el otro lado por la diferencia de potencial en ese instante. Entre mayor sea la diferencia potencial, mayor trabajo tiene que hacer. Es decir, que se está complicando más llevar energía de un lado al otro a medida que se va cargando el capacitor. Si yo cambio este delta V por su equivalente, entonces me doy cuenta que ese cambio de energía que se requiere también se puede escribir como de Q por Q sobre C. Es decir, cambié el delta V por su equivalente usando esta fórmula. ¿Ok? De modo que yo finalmente puedo escribir el cambio en la energía como 1 sobre C por Q por dQ. Ahora, si yo quiero analizar el cambio de energía, que significa el trabajo que realizó el dispositivo para poder hacer esa separación,
desde cuando estaba descargado, que la carga sería cero, hasta cuando adquiere el capacitor una carga ya, digamos, considerable. Entonces quiere decir que la energía la puede escribir entonces como la integral de Q por dQ, desde cuando la carga era inicialmente cero hasta cuando la carga sea una carga cualquiera. ¿Y cuánto es esa integral? Q cuadrado sobre 2. Quiere decir que yo la energía la puedo escribir como Q cuadrado sobre 2C evaluado en 0 y en Q, y eso me da Q cuadrado sobre 2 sobre 12. Es decir, la energía cuando el capacitor tenga la carga Q será Q cuadrado sobre 12 en Joule, ¿no? Esto da en Joule. Y yo puedo usar esta misma expresión para escribir que también puedo escribir la energía como un medio de Q por delta B. Es decir, cuando la carga sea Q, la diferencia potencial sería delta B. O igual a un medio de C por delta B al cuadrado. Es decir, tomé la primera y usé C para deshacerme de C. De Q sobre delta B. Me queda así, o así, o así. Tengo tres expresiones para hallar la energía almacenada en un capacitor. Tres expresiones. ¿Ok? Tres expresiones. Estas que tenemos aquí. Tres expresiones para hallar la energía almacenada en un capacitor. Sí, si conozco la carga y la capacitancia, puedo hallar la energía. Si conozco la carga y la diferencia potencial a la que están los capacitores, puedo hallar y si conozco la capacitancia y la diferencia potencial a la que está sometido el capacitor, también puedo hallar cuál es la energía almacenada. Vuelvo a repetir que esta carga no es la carga total, sino la carga en un solo de los conductores. No es la carga total, porque recuerden que como carga total siempre era cero, ¿ya? Siempre era cero. Entonces, esta es la carga en un instante esta es la energía, perdón, cuando la carga sea Q en un capacitor cuya capacitancia sea C. ¿Ok? O si se conoce la carga que tiene el capacitor y la diferencia potencial entre los conductores, así se puede calcular. O si se conoce solo la capacitancia y la diferencia potencial, así se puede calcular. ¿Ok? Quiere decir entonces que al ejercicio que hicimos, el último ejercicio que hicimos, le podemos ahora agregar cuál es la carga almacenada en cada capacitor. Pero la energía se halla después de conocer. ¿Sí recuerda cuando íbamos haciendo, aquí está listo? ¿Cuándo hacíamos que aquí estaba listo? Cuando ya conocíamos la capacitancia, la diferencia potencial allí o la carga. Entonces quiere decir que si ya tenemos, ya podemos calcular la energía en cada capacitor y la energía en el sistema completo. ¿Cómo se halla la energía en el sistema completo? No. Usen la capacitancia del sistema. Queda más fácil.
debería dar lo mismo, pero sumar es más tedioso y más propenso a cometer errores. Entonces, cuando le pidan la energía almacenada en todo el sistema, váyanse con la capacitancia equivalente del sistema. ¿Ok? Pero recuerden que esto es después de que ustedes ya le hayan hecho al capacitor, ¿no? Entonces, recuerden que esto lo hicimos cuando ya conocíamos estas tres cantidades. Entonces, ya ese le queda como ejercicio. Calculen ahí para cuál sería la energía almacenada en el capacitor. Como dijimos que íbamos a hacer un despliegue teórico de la situación, vamos a mirar ahora que los libros les gusta comparar un antes con un después. Los libros de electricidad magnética. Es decir, ¿qué pasaría si tal cosa? Y ese tal cosa siempre va a conllevar ¿a qué? A un cambio de la capacitancia. Ya sea porque aumentamos el radio del conductor interno, ya sea porque aumentamos el radio del conductor, o ya sea porque aumentamos la altura de un capacitor cilíndrico, ¿ok? O ya sea porque aumentamos el área de un capacitor de placas paralelas, o ya sea porque aumentamos la separación o disminuimos. Es decir, un antes y un después de haber hecho o hacer una combinación. Porque yo puedo tener un antes y un después de hacer una combinación. Entonces, miremos lo siguiente. Los libros, como les dije, les gusta comparar un antes con un después. Después de, antes y un después de qué? De hacer un cambio. ¿Un cambio de quién? Un cambio de la capacitancia. Es decir, ¿qué pasa antes? Entonces, ¿antes qué podemos comparar? Podemos comparar carga, es decir, carga, diferencia de potencial. Vamos a comenzar como, o sea, ¿qué pasa con C? ¿Qué pasa con C? Con la carga, con la diferencia de potencial y con la energía. Entonces, antes tendré yo el contexto que había antes. ¿Okay? Y también tendré el contexto que va a haber o que ocurrió después, ¿no? O que ocurre después. Entonces, ¿qué pasa con C después? Yo le llamo aquí C', U', delta B' y U'. Las primas significan después, ¿no? Esas cantidades, ¿cuál? Esta, sí, energía potencial eléctrica. Ok, entonces en el cambio de C, pero ojo cómo puede cambiar C, ¿no? C puede cambiar para aumentar o para disminuir, ¿no? Por ejemplo, si lo que ocurrió fue que coloqué, antes tenía un solo capacitor y después conecté ese capacitor que tenía en paralelo con otro, entonces ya saben que me aumentó la capacitancia. Y lo que hice fue combinar, ¿verdad? Entonces ahí me aumentó, ¿verdad? Pero si lo que hice fue combinar en serie, ahí lo que hago es disminuir. Entonces C puede cambiar para aumentar o para disminuir, ¿no? Y tenemos que mirar qué pasa
con la carga, con la diferencia potencial y con la energía después de haber hecho esa modificación. Entonces vamos a analizar un caso, primer caso, segundo caso y un caso que digamos es trivial. Cuando digo trivial es que es muy particular y no lo podemos generalizar o no tiene, digamos, un sentido. Entonces puede ocurrir lo siguiente, que se haga el cambio de C, se cambia manteniendo Q constante. Manteniendo Q constante. ¿Qué significa que la carga sea constante? Significa que antes y después esa va a ser la misma. Antes y después esa va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, eso se logra si el sistema está desconectado de la fuente o se desconecta de la fuente. ¿Por qué? Porque las fuentes, los dispositivos externos, como le estaba diciendo ya, son los responsables de seguir suministrando energía. Por lo tanto, me cambiaría la carga. Bueno, ahí miramos ahí que ocurre también ciertas cosas. Entonces, si C, ya sabemos que va a haber un cambio de C. Entonces, si C cambia manteniendo la carga constante, necesariamente delta B debe cambiar. O sea, porque recuerden siempre que C es igual a carga sobre diferencia potencial. Pues si C va a cambiar, porque lo que pretendemos es hacer modificaciones, pues si C cambia, manteniendo Q constante, esta debe cambiar. ¿Claro? Esta debe cambiar. Es decir, en un solamente aquí, pero ese lo voy a explicar ahí. En un proceso donde C cambia, manteniendo Q constante, esta vez debe cambiar. ¿Ok? Porque siempre debe cumplir esta relación. Entonces, si C cambia, esto es constante, esto debe cambiar. No puede permanecer constante si C debe cambiar. Pero recuerden que esto, le dije cómo es que debe suceder esto, ¿verdad? ¿Cómo es que debe suceder esto? Que el sistema esté desconectado o aislado de fuentes. No hay otra. ¿Sí? Desconectado o aislado de fuentes. Por eso es que cuando se carga un capacitor y se desconecta, él idealmente debería mantener esa carga. Eso no sucede porque siempre va a estar perdiendo con el ambiente carga, ¿no? Pero en principio él debería mantener esa energía por siempre. ¿Ok? Pero eso no sucede. Bueno, pues ya saben cómo es que ocurre esto, ¿no? ¿Qué debe ocurrir para que esto suceda? Sistema desconectado de fuentes. Y decir desconectado se puede decir de varias formas. Entonces ahí es donde ustedes tienen que tener la precaución de leer bien. Varias formas de decir que el sistema está desconectado. Segundo, se cambia manteniendo delta B constante. Delta B constante. Quiere decir entonces que ahora quien debe cambiar es Q debe cambiar. Ojo que estoy hablando de cambio, y el cambio puede ser para aumentar
o para disminuir, ¿no? No he hablado de U porque U se debe trabajar después de todo esto. Y ahora la pregunta es, ¿podría haber un proceso en donde se cambie y tanto Q como delta B sean constantes? Cambiando la medida. Cambiando el capacitor. Que esto no cambie, esto cambie. No, el cambio, recuerde, el cambio es del sistema. Ah, cambiando el medio. ¿No puede ser eso? Sí, Que supone que la capacidad es independiente de la carga de sí, pero en un caso yo le llamo trivial, que es la única forma de que cambie manteniendo Q y delta B constante es que ambas sean cero. Ambas sean cero. Y para que ambas sean cero, ¿cómo debe estar el capacitor? Descargado y desconectado. Mira, ¿no? Entonces, claro, tiene que estar aislado. Es decir, no va a cambiar la carga, tiene que estar aislado. Desconectado. Es decir, traído de fábrica. ¿Ok? Traído de fábrica. Es decir, si están traídos de fábrica, ellos están descargados y entonces hago una combinación en serie. Entonces cambio C manteniendo los dos. Pero ¿cómo? Es un caso trivial. Entonces se cambia manteniendo delta B constante y Q constante solo si delta B es 0 y Q es 0. Entonces, para que delta B sea 0, debe estar desconectado y descargado. Conectado y descargado. ¿Se comprendió ahí esa situación? Si se dejan llevar de la fórmula, nunca podrán hacerlo, porque piensen que sería 0 sobre 0. Indeterminado, pero es que eso no tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo les dije cuál era el uso de los capacitores, ¿no? Que en los televisores de antes, en los radios de antes, servían para ajustar la frecuencia de recepción, ¿verdad? Ahora, si el radio está desconectado y apagado, ¿verdad? Conectado y apagado, y ustedes se ponen a cambiar, ustedes están cambiando el parámetro que hace que cambie, simplemente que no están escuchando nada ni van a escuchar nada porque el sistema está, pero han hecho el cambio que requiere. ¿Aclaro? Por ejemplo, ellos tienen la aguja, los llantes, ¿no? Tienen la aguja esa que tal. Entonces, ustedes podrían sintonizar apagado y después prender, y debería estar allí la que. Ya, ¿cuál fue? ¿Cuál sintonizaría usted? La de la policía. Ok, bueno, pero lo podrían hacer para que vean que efectivamente, estando apagado y desconectado, cambia el parámetro.
Es decir, eso no cambia solamente cuando. Los de ahora que son electrónicos, ese sí debe estar para poder hacer el cambio. Ese sí debe estar para poder hacer el cambio. ¿Ok? Si no, no. Bueno, aquí ya les dije mucho. Entonces, por ejemplo, mire que todavía no he hecho ningún cálculo. Por ejemplo, si yo cojo este capacitor y cojo este capacitor, inicialmente capacitor C1, ¿verdad? Lo cargo con una diferencia potencial delta B igual a 1 B sub 0. Póngale 20. Póngale C1 10 microfaradios. Póngale B0 20 voltios. 20 voltios. Entonces, con una capacitancia y con la diferencia potencial, yo sabría cuánto es la carga. ¿Cierto? ¿Cuánto sería la carga? Si lo conecto a 20 voltios, ¿cuánto o sea, 200 microcoulomb. ¿Ok? Esa sería. Y la energía, entonces podría hacerla con cualquiera de las tres expresiones. ¿Ok? Ahora, si cojo ahora este capacitor y le agrego en paralelo con otro igual, es decir, 10 microfaradios, 10 microfaradios, puede ser otro valor, ¿no? Puede ser otro valor, ¿no? 10 microfaradios, es decir, cogí, lo cargué, después lo conecté, pero fíjense que yo no he dicho que está conectado ni nada de eso. Simplemente lo cogí cargado y lo conecté al otro paralelo. Con el uno cargué el otro. ¿Ok? ¿Qué pasó allí? Ha cambiado la capacitancia. Ahora es 20 microfaradios. ¿Cierto? ¿Por qué es la suma? Porque están en paralelo. ¿Ok? Están en paralelo. Entonces, la carga que antes tenía en uno solo se reparte ahora entre los dos. Estoy seguro que aquí deberían haber entonces, por ser idénticos, en paralelo, deberían haber entonces ¿qué? Vamos a ver si es verdad. La carga ahora, la carga sigue siendo la carga total del sistema, ¿no? Sigue siendo 200 microcoulomb. La capacitancia ahora ya no es 10, ahora es 20. Y por lo tanto debe cambiar la diferencia de potencial. ¿Cuánto es entonces ahora la diferencia de potencial? Ya no va a ser 20, porque la capacitancia que hizo aumentó, manteniendo la carga constante. Recuerden que delta B sería entonces la carga sobre la capacitancia. La capacitancia se dobló, ¿verdad? Dos veces C, por lo tanto la carga, la de la diferencia potencial, va a ser la mitad. 10 voltios. Entonces fíjense que ahora tenemos que hablar de Q1' y de Q2'. ¿Esta cuánto es? La diferencia potencial, que ahora es 10 por la capacitancia de uno solo. Sería 10 por 10, 100 microcoulomb, y esta, por ser igual, 100 microcoulomb. Entonces, ojo, que lo que se conserva es la carga del sistema, que ahora se repartió en dos. La carga del sistema, ¿no? Que se repartió en 100 y 100. ¿Ok? 100 y 100.
¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la energía? Si tomamos una energía completa, Sí. ¿Qué pasa con la? ¿Cuál era la energía aquí? Entonces sería un medio de C por delta B cuadrado, ¿no? Puedo usar cualquiera de las tres, pero le recomiendo una de las tres para no hacer cálculo. Pero ¿cuál van a usar? Aquella en donde está lo que permanece constante y la capacitancia. ¿Dónde está lo que aparece constante y la capacitancia? En la primera expresión. ¿Por qué? Porque aquí está cambiando la diferencia potencial, ¿cierto? Y la carga permanece. Entonces van a usar por recomendación donde está la cantidad que permanece constante y la capacitancia, porque de la capacitancia ya yo sabré si aumentó o disminuyó, y ya yo puedo, sin hacer cálculo, decir qué pasó. Entonces, ¿qué pasa con la carga? Permanece constante, ¿sí lo ven? Entonces no es ella la que decide qué pasa con la energía, sino ¿quién? La capacitante. Entonces, por eso es que se toma siempre la expresión donde esté la cantidad que permanece constante y la capacitancia, porque la capacitancia ya sabré qué pasa. O sea, se puede hacer en caso que sean paralelos. Estamos observando. Cuando están en paralelo, Y cuando es en serie la última, la de un medio por capacitancia por diferencia de potencial al cuadrado. porque ya yo sé que lo que me define aquí también sería la capacitancia, y este es constante. Ojo a eso, ¿no? Los libros no dicen eso. Los libros no dicen eso. ¿Cuál deben tomar? Eso lo está diciendo el profesor. Ok, entonces fíjense que sin hacer un cálculo, ya yo puedo decir que este es Q cuadrado sobre 2C. Y acá va a ser U' cuadrado sobre 4C. Porque este medio es de la ¿sí me comprenden? O sea, acá la energía es Q cuadrado sobre 2C, y acá la energía me va a quedar que es Q cuadrado, que es la misma, pero como C ahora es el doble, se quedaría 4C. Entre esta y esta, ¿cuál es mayor? La de un medio, ¿no? Sí. Porque aquí estoy dividiendo por 4, allá estoy dividiendo por 2. Ok, entonces allí decimos que la energía, ¿qué pasó con la energía? Disminuyó. La energía disminuyó. Mire la contradicción que podrían pensar, oiga, pero ¿y por qué si la capacitancia aumentó no debería aumentar la energía que puede almacenar? Porque los capacitores están en paralelo. No es la... pero eso de que esté paralelo se influye en lo de la carga. ¿Y por qué disminuyó la energía? ¿Cómo explican que la energía haya disminuido? Un argumento de por qué, o sea, dónde está la pérdida, dónde está lo que se perdió. O sea, si la energía disminuyó, algo supuestamente se perdió de energía. ¿Cuándo qué? Que ese movimiento de la carga de un
de un capacitor al otro, hay un trabajo. Entonces, parte de la energía que tenía el sistema se usó en el movimiento de... Podría ser, sí, podría ser forma de calor. Sí, me comprende aquí. O sea, no es porque sea 2C, sino, pues, oiga, pero ¿qué pasó con la energía? ¿Qué pasó con la energía? Profesor, ¿y por qué hay un cuarto? ¿Ah? Porque hay un cuarto o sea, disminuye exactamente la mitad. No, pero ya ese cuarto sí es porque son iguales. Y si no fuera igual. Póngale 30 entonces. ¿Cuánto sería ahora? 40, entonces ya aquí sería 40 comparado con 10 serían 4 veces. Entonces sería un octavo. Entonces no me diga que porque un octavo, sino póngale otro y esto va a cambiar. Ya, porque esto dio un 4 porque la capacitancia aumentó al doble. ¿Ok? Ahora, ¿cómo? ¿Podría repetirlo de la no digamos que se pierde, digamos que se usa en el movimiento de las cargas de un capacitor. Se distribuye. No, la que se distribuye es la que se redistribuye es la carga. Estoy hablando de la energía. De la energía. Que antes el sistema tenía cierta cantidad que sería calculada con esta y después tendría esta cantidad. Entonces hay una diferencia entre la energía, algo pasó, ¿verdad? Algo pasó. Y eso, esa pérdida de energía, en realidad fue usada para hacer mover las cargas de un capacitor a otro. Para hacer mover, es decir, ellas no se iban a mover porque sí, porque alguien la está. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo este capacitor lo hubiese mantenido conectado a los 20 voltios, ¿verdad? Hubiese mantenido conectado a los 20 voltios, se debería dibujar con los dos capacitores ahora conectados a una fuente para ir adelantando. Este es el símbolo de una fuente. Es decir, aquí estoy diciendo que estoy obligando a que el sistema permanezca con 20 voltios. Quiere decir que para que el segundo cambio se dé, debe estar obligado a mantenerse conectado a la misma fuente. No es que yo voy a coger otra ahí, porque cuando cambio por otra, ya estoy cambiando a otro voltaje posiblemente. ¿Ok? ¿Sí? Yo puedo conectar 4 capacitores a 2 fuentes. A 2 fuentes. Yo voy a por un lado, otro por el otro. Sí, claro. Y si no lo tengo. No, pero tengo que conectarlos a ellos dos también. Ajá, o sea, el circuito se conecta a todo. Y coloco una fuente a la izquierda y una a la derecha. En paralelo, no está haciendo nada. O sea, si tienen la misma diferencia potencial, usted lo que está logrando con eso es que el sistema se cargue más rápidamente, pero va a adquirir la misma. Y en serie sí no se puede hacer. No, en serie también.
Pero ya en serie, la diferencia de potencial la duplica. Son iguales. Y la capacitancia se mantiene. Y la capacitancia, si usted coloca aquí, te está cambiando también. Pero en serio. Sí, cambia. Con respecto a eso. Ok. Bien, entonces, ahí está para que miren, ¿no? Entonces, como les decía, los libros, ¿qué es lo que hacen? Le hacen un cambio. Y entonces para que ustedes decidan qué pasa con la energía, qué pasa con la carga, qué pasa. Y cuando le pregunten por la carga, tienen que tener en cuenta que hay carga en cada capacitor y carga en todo el sistema. Claro. ¿Cuál era el sistema antes? Un solo capacitor. ¿Cuál es el sistema después? Dos capacitores en paralelo. Pero puede ser dos capacitores en serie, pero Por eso, pero la forma se reparte, obviamente, pero la forma en que se reparte sí varía, sí. están en serie paralela. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué formas tenemos para cambiar la capacitancia de un sistema? Por el momento, ¿qué hemos visto? Lo que hemos visto. Hemos visto primero, cambiar los parámetros geométricos. Esos son parámetros geométricos, ¿verdad? Segundo, eso todavía no lo hemos visto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ese parámetro geométrico. Parámetro geométrico. Distancia o área. Esos son parámetros geométricos. Haciendo combinación, como acabamos de mirar aquí. Entonces, hasta el momento hemos visto cambiando parámetros geométricos, haciendo combinación. ¿Ok? Haciendo combinación. Y ahora vamos a ver lo que ocurre con los efectos del dieléctrico. Vamos a mirar efectos del dieléctrico. Entonces, efectos del dieléctrico. Efectos del dieléctrico. Vamos a analizar qué ocurre entonces con los efectos del dieléctrico. Eléctrico en los capacitores. Esto es del dieléctrico en los capacitores. Ok, entonces fíjense aquí, por aquí tengo una diapositiva. El dieléctrico es no conductor, ¿no? Dieléctricos son no conductores. Entonces, ¿qué hace un dieléctrico? Tiene varias funciones. Una de las funciones es evitar que los conductores se toquen, ¿no? Se unan. ¿Ok? Quiere decir que, por así decirlo, el dieléctrico sirve inicialmente como soporte del capacitor. Bueno, puede servir. Ahí está un esquema de cómo hacen el capacitor. No, ese es electrolítico. Que cogen es una lámina metálica, la separan con papel y un papel parafinado y el rollo. ¿Okay? Entonces el papel evita que las placas
se unen. Y si las placas se unen, entonces no tenemos capacitor. Y si está cargado, ¿sí? Está cargado el capacitor. Entonces, el dieléctrico sirve inicialmente como soporte, luego de eso puede someterse el sistema a una mayor diferencia de potencial, y si el sistema puede estar a una mayor diferencia de potencial, entonces podría almacenar mayor energía. Por lo tanto, quiere decir que aumenta la capacitancia. ¿Ok? Aumenta la capacitancia. Es decir, al agregar dieléctrico a un capacitor, aumentamos su capacitancia. ¿Ok? ¿Y eso por qué ocurre? Por la siguiente razón. Suponiendo que esto es un dieléctrico, el esquema de un dieléctrico, ese dieléctrico tendrá átomos o moléculas internas que deben ser eléctricamente neutras. Por eso están dibujados ahí como más o menos todos los átomos y moléculas deben ser eléctricamente neutros. ¿Ok? Este sería entonces el esquema de un dieléctrico. Cuando ese dieléctrico se coloca en un campo eléctrico, las cargas no se pueden mover porque precisamente es un material dieléctrico, pero hay una rotación de cada átomo y molécula. Hay una rotación. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, los átomos y moléculas se orientan, ¿ya? Pero no hay un desplazamiento de carga. Al hacerse esa rotación, fíjense que en el extremo de este lado es como si quedara una carga neta negativa, y a este lado es como si quedara una carga eléctrica positiva. Es decir, ahí se dice que el dieléctrico ha sido polarizado. Es decir, como si se le separaran cargas, ¿no? Cargas. Pues, este campo puede ser el campo producido por dos placas metálicas de un capacitor. Y ustedes saben que el campo eléctrico por las placas estaría desde la carga positiva hacia la carga negativa. Por estas placas, ¿no? Pero por la carga en el dieléctrico habría otro campo, pero contrario. Es decir, aquí adentro ya lo que va a haber es la superposición de dos campos. Uno producido por la placa del capacitor y otro producido por la carga del dieléctrico. Eso, y de sentidos contrarios. Quiere decir que cuando yo tengo el capacitor sin dieléctrico hay un campo, y cuando coloco el dieléctrico el campo disminuye dentro del dieléctrico, el campo es menor. Es decir, esto es suma, pero es una suma de vectores que son de sentidos contrarios. Entonces, ¿qué ocurre con el campo? Disminuye en la magnitud del campo, que ahora es la superposición, ¿no? Disminuye la magnitud del campo. Y si disminuye el campo, también disminuye la diferencia de potencial. Entonces, cuando yo coloco un dieléctrico, ¿qué logro? Aumentar la capacitancia y disminuir la diferencia de potencial. Manteniendo la carga constante, porque ¿en cuál de estos
estado estaría esta situación? En 1, 2 o 3. Manteniendo un constante. O sea, muchachos, que recuerden que esta es esta situación, ¿verdad? Esta situación. Y por eso es que el libro, pero no lo generalice, dice que cuando yo coloco el dieléctrico, la capacitancia me va a aumentar en un factor K, y no confundan esta K con 9 por 10 a la 9. Esa es una K que se conoce como la constante dieléctrica del medio, y que vale 1 cuando es el vacío. Quiere decir que esa K va a ser un número, siempre y cuando no sea el vacío, va a ser un número mayor que 1, sin unidad. ¿Y de qué depende? Del medio, si es papel, si es parafina, si es caucho, si es... Cada una de esas materiales tiene su propia K. Vuelvo y repito, no es 9 por 10 a la 9. Es un número sin unidad. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado en esta diapositiva que la diferencia de potencial disminuye y la magnitud del campo disminuye solo si el sistema está desconectado. ¿Ok? Entonces, si el sistema está desconectado, quiere decir que sería una situación en 1. Entonces, lo que podemos asegurar, es lo siguiente: que cuando coloco dieléctrico en un capacitor, estoy aumentando la capacitancia, pero no puedo asegurar nada ni de la carga ni de la diferencia de potencial, porque eso va a depender de cómo hice ese cambio, si introduje el dieléctrico estando desconectado o si introduje el dieléctrico estando conectado, o si introduje el dieléctrico estando descargado y desconectado. ¿Ok? Pero lo que sí podemos asegurar es que la capacitancia aumenta. Otra aclaración: tengan en cuenta que esta C sub 0 es la capacitancia del sistema al vacío, es decir, sin dieléctrico. Que la capacitancia con dieléctrico cambia al factor K solo si el capacitor se llena completamente del dieléctrico. Ahora sí están anotando, ¿no? Que cuando yo introduzco dieléctrico en el capacitor, yo sé que aumenta, pero aumenta en el factor K, y el factor K, que es del medio, solo si el capacitor se llena completamente de ese dieléctrico. Ahora, la pregunta es, porque yo puedo... Aumenta solo si se llena completamente. Porque yo puedo hacer un llenado parcial o incompleto. Y en ese caso no puedo decir que sea en el factor K. Claro, porque queda una sección con... Queda una sin dieléctrico, queda una parte sin dieléctrico. Quiere decir que supongamos que yo esto lo llené hasta aquí de dieléctrico, entonces yo no puedo ya decir que pero sí puedo decir que aumentó, pero ahora es cuánto aumentó, va a depender de cuánto. O sea, esa sería como la diferencia de factor
que asegurar eso. O sea, yo sé que va a estar, la capacitancia siempre va a estar entre la mínima, que será al vacío, y la máxima cuando esté totalmente lleno. Pero en un llenado parcial, no estoy seguro si pueda considerar que, porque depende de la geometría también. ¿Ya? Depende de la geometría. Vamos a hacer un ejemplo entonces. Mirad. Ahora se cuánto bueno. Sí, sin números. Sin números. Yo creo que con números es simplemente reemplazar los numeritos, ¿no? Eso dice uno. Eso dice uno. A ver, el ejemplo, es decir, muchachos, cuando el capacitor esté completamente lleno, si ya yo sé, conozco la capacitancia al vacío, porque es uno cilíndrico, porque es un de placas paralelas, porque es un esférico, y después lo lleno completamente, el espacio entre los dos conductores de simplemente debería multiplicar el valor que me da el vacío por la constante K. ¿Y esa constante K cuál es? Depende del medio. Entonces ahí tenemos que el vacío, mire cuánto vale K en el vacío, para el aire a presión atmosférica, casi 1 también, aire a 100, aumenta, teflón, ¿sí? Vidrio puede estar entre 5 y 10 porque es que hay una cantidad también grande de vidrio. De vidrio hay una cantidad de vidrios que hay. ¿Okay? Ahora porque agua. Agua. No, es mala conductora. Es mala conductora. Sí. Ok, bien. Bien, entonces depende de. Esto era lo que decía el campo al vacío sería este. El campo con dieléctrico se disminuye la densidad de carga, que antes era esta, ahora es esta. ¿Por qué? Porque aparece la carga negativa. Entonces es como si cambiáramos la densidad de carga. Y esta carga es donde esta carga es inducida en los extremos de carga, no, densidad de carga, inducida en los extremos del dieléctrico. Y esa densidad inducida depende de la densidad que tengan los conductores, pero también va a depender de K, que es del dieléctrico. O sea, qué tanto se me polariza el medio, depende del medio. Pero también depende del campo externo. ¿Ok? Del campo externo. Bueno, les dije que íbamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Cuál es? Este. Un capacitor cilíndrico parcialmente lleno de un dieléctrico. Es este entonces tenemos. ¿Conocen cuál es el capacitor cilíndrico? Obvio. Tiene radio interno R1, tiene radio externo R2, pero está lleno parcialmente. Lleno parcialmente de un dieléctrico de capacitancia C. Lleno totalmente, ya sé que sería multiplicar su capacitancia por K. Estuviera lleno, ¿no? Estuviera lleno. Entonces, la capacitancia al vacío
de un sistema como este, ¿cuál es? Es 2pi epsilon 0 h, donde h es esta, h sobre logaritmo natural de R2 sobre R1. Esta es la capacitancia del al vacío, ¿verdad? Cuando está el capacitor parcialmente lleno, tienen que mirar el sistema como una combinación de capacitores. Cuando está parcialmente lleno, tienen que mirar Es como si se dividiera el capacitor en dos, desde la parte del potencial eléctrico para abajo y otro capacitor. exacto. La forma de abordar el problema es poder visualizar el sistema como una combinación de dos capacitores. Pero el problema es que no te decía hasta dónde Claro, tiene que decirle. Entonces vamos a suponer que está parcialmente hasta la altura Y, ¿ok? Hasta la altura Y. Entonces, ¿cómo visualizamos esto? Como dos capacitores, ¿cierto? Uno que está en la parte superior, sería este, que mantendrían los radios, ¿no? Los radios serían R1 y R2, pero la altura ya sería H menos Y. Esa sería la altura acá. Y este está al vacío. Entonces, si está al vacío, su capacitancia será al vacío, ¿no? S de superior, parte superior. Entonces sería 2pi epsilon 0 en vez de h menos y. ¿Están de acuerdo? Sí. Y son los mismos radios involucrados, entonces sería logaritmo natural de R2 sobre R1. Esa sería la del capacitor de la parte superior. La del capacitor de la parte inferior serían los mismos radios R1, R2 y la altura de este es Y, ¿verdad? Pero recuerden que este está lleno del dieléctrico, ¿sí o no? Este está lleno del dieléctrico. Entonces, este sería Y. ¿Cuál sería la capacitancia del capacitor inferior? Se superó por K, ¿verdad? Entonces sería 2pi epsilon 0 por la altura Y sobre sobre logaritmo natural de R2 sobre R1, pero multiplicado por K. Multiplicado por K, entonces quiere decir que es 2pi K epsilon 0. Entonces fíjense que lo que ocurre es que siempre que tenga un dieléctrico, epsilon va a ir multiplicado por K. Quiere decir que es K indica cuántas veces aumenta el epsilon. ¿Cuántas veces aumenta epsilon? Bueno, esta es la capacitancia de la parte superior, la capacitancia de la parte inferior. ¿Ok? ¿Cómo fue que dije que tenía que verse eso? Como una combinación.
La pregunta es, ¿cómo están combinados? Porque puede ser en serie o puede ser en paralelo. No, así como está. Porque en serie. O sea que si no comienza no es una asunción, hace un momento se me cambia la No. O sea, yo dije que eso tiene que verlo como una combinación. Pero la combinación puede ser en serie o puede ser en paralelo. Pero no puede ser las dos. La pregunta es, ¿cuál de las dos? ¿Y el qué? Medio K. Ya yo sé que tengo que mirarlo como dos capacitores combinados. Pero la pregunta es, ¿cómo están combinados? ¿En serie o en paralelo? ¿Por qué en paralelo? Porque, por ejemplo, una placa es positiva y otra negativa. Si la corta la mitad, sigue siendo igual. No. Tanto en la arriba como en la abajo. ¿Y usted por qué dice que está en serie? Porque en una es por el dieléctrico, porque disminuye, porque el dieléctrico no está totalmente bien. Yo creo que la porque si uno lo conecta nuevamente, un conductor se conecta con el mismo. Un conductor interno será el positivo o el negativo, pero uno de los dos, ¿verdad? El conductor interno. Ahora, el conductor interno es uno solo. Entonces el interno de este es el mismo conductor interno de este. Entonces, si el interno es el positivo, los dos positivos de los dos capacitores están conectados. Y los conductores externos también están conectados. Esa separación que yo hice ahí es una separación imaginaria. Eso están en paralelo. Las dos placas del mismo signo están conectadas y recuerden que eso es lo que define que están en paralelo. Cuando las dos positivas están conectadas y las dos negativas están conectadas, están en paralelo. Entonces este sistema tienen que verlo como que los dos están conectados en paralelo. Es decir, esta división que yo hice aquí es una división para que podamos ver los dos capacitores, pero esto sigue estando conectado. Quiere decir que si este es el conductor positivo, está conectado con este de acá abajo, porque es uno solo. Esa división que yo he hecho allí es simplemente imaginaria para que lo podamos apreciar. Y la parte externa de este está conectado con la parte externa de este. Es decir, las placas positivas están conectadas entre sí y las placas negativas también. O sea, en el caso de que esté completamente con el dieléctrico, eso sería También. No, pero ya ahí no tendría sentido simplemente multiplicar esto por tanto. ¿Ok? Bueno, entonces ya está claro que esos dos capacitores se pueden ver como dos capacitores combinados en paralelo. Combinados en paralelo. Y como están en paralelo, la capacitancia es la suma. ¿Sí o no? La capacitancia es la suma. Entonces la capacitancia, oiga, yo no sé, pero hoy sentí como si este salón estuviera calientito.
¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué será? Sí está calientito. Bueno, entonces la capacitancia es la capacitancia superior a la capacitancia inferior. Ya saben la razón, ¿no? Porque esos dos se deben ver como dos capacitores conectados en paralelo. Entonces ya tenemos que esto es, ya tenemos esta. ¿Me ayudan? 2pi epsilon sobre más 2pi k epsilon por y sobre logaritmo natural R2 sobre R1, mismo denominador. ¿Sí lo veis? Puedo entonces decir que, y también puedo factorizar 2pi epsilon, que sería 2pi epsilon como factor de h menos y más k por y sobre mismo denominador. ¿Están de acuerdo? Sí. Sobre R1. Aquí puedo factorizar entre estos dos a y, ¿verdad? O sea que también lo puedo escribir como 2pi epsilon de h más k menos 1 por y sobre logaritmo natural R2 sobre R1. Este sería la capacitancia en parámetros. Ahora la pregunta es, ¿aumenta? ¿Podemos decir que aumenta? Comparada con esta, ¿podemos decir que aumenta? Sí, sí. ¿Por qué? Se están sumando y en eso. Porque fíjense que aquí tengo 2pi h, que era lo que tenía. Esto no me define nada porque es igual en ambas. Esto tampoco, me lo está definiendo ¿verdad? Esta parte es la que me está definiendo y siempre está sumando porque esto que está aquí siempre será positivo. Mayor que 1, si este es mayor que 1, k menos 1 siempre va a ser positivo y y es altura, no es posición, es altura. ¿Ok? Entonces quiere decir que a medida que yo aumento y, la capacitancia va aumentando. La capacitancia va aumentando. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mínimo valor de C? Esto va sumando, no, pero esto va aumentando con respecto a y. Entonces quiere decir que el mínimo valor es cuando y valga 0. Y cuando valga 0 es el vacío. Pero el vacío pueden mirarlo desde las dos formas, ¿no? K igual a 1. Da igual a 1 y igual a 0. No, llega a lo que quieras. No, pero es que si es la cantidad de que hay, siempre va, independientemente de cuánto sea y, si es vacío no importa. Es decir, con que K sea 1 ya puede estar incluso completamente de vacío. Completamente lleno de vacío. ¿Ya? Bien, entonces está claro que cuando yo voy aumentando, me va a ir aumentando también la capacitancia. ¿Ya? Está aumentando la capacitancia desde un valor mínimo que va a ser al vacío.
hasta un valor máximo que va a ser completamente lleno. Que completamente lleno sería K por epsilon 0. O sea, la capacitancia va a estar entre la mínima, que sería al vacío, y la máxima, que sería completamente lleno. Cuando está completamente lleno, del dieléctrico, H y Y son iguales, ¿no? H y Y son iguales, entonces me quedaría 0 por aquí y me quedaría K por aquí. O sea que se convierte en aquella multiplicada por K. Entonces, por eso es que la capacitancia esta va a estar entre la mínima, que es al vacío, y la máxima, que es completamente llena. Claro, que hoy es lo siguiente. Recuerden que el libro dice que la capacitancia aumenta en el factor K es solo cuando el capacitor está completamente lleno, pero que si no, no, porque va a estar entonces entre la mínima, que es el vacío, y la máxima, que es completamente lleno. Lo que sí es que será siempre mayor que al vacío. Siempre que eche algo de dieléctrico, será mayor a la del vacío. Pero no puedo decir siempre que en el factor K. ¿Ok? Factor K. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ustedes analizan si en vez de tener el dieléctrico, si tomamos estoy aquí tratando de hacer un esquema aquí. Por acá. Es decir, que tuviera de forma horizontal el mismo radio, los mismos radios R1 y R2, pero no así como está allá, sino acostado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la capacitancia de este? Así. Hay una distancia No, la mitad. la mitad. La mitad, sí. La mitad del espacio es como si lo hubiese dibujado aquí así. En vez de tenerlo aquí así, sí, porque lo que pedimos igual debería estar conectado a la misma plaza. a lo largo. El dieléctrico no a lo alto, sí, entonces analicen este, pero la pregunta aquí es interesante, miren. Cuando yo corte imaginariamente, ya las partes no van a ser un capacitor cilíndrico. Un pase medio, sí. Van a ser casquetes cilíndricos. Casquetes cilíndricos. Como si cogieran ustedes una sandía, una patilla, y cortarla no por la mitad, sino hacia lo largo. ¿Sí se han comido alguna?
¿Ah? Y se han comido una sandía no así, sino así. Entonces aquí, ojo aquí, el argumento es decir enseguida es que las mitades van a tener la mitad de la capacitancia porque sí. No, va a tener la mitad de la capacitancia, pero es también cómo se mide, ¿no? Es decir, la parte superior, ya saben que va a tener esto aquí así, esto aquí así, ¿cierto? Aquí R1, R2, pero no es un cilindro completo. No, es un casquete, un casquete cilíndrico. Entonces, y este sería el otro, la otra parte, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero claro, entonces ahora, estando al vacío, esta va a ser C sub S y esta va a ser C sub I, la parte de abajo, ¿verdad? Ahora, en paralelo. Sí, para. nuevamente estarían en paralelo. ¿Por qué? Porque el casquete interno está conectado con el casquete interno de la parte superior y el casquete interno siguen siendo uno solo. Seguirían siendo dos capacitores que se suman para darme esto, para darme esta, ¿no? Se suman, ¿verdad? Y ahí es donde surge que tienen que ser iguales y tienen que ser la suma de las dos. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué son iguales? No me digan que es porque la mitad, o sea, eso no es el argumento. El argumento es que son iguales porque son dos sistemas idénticos. O sea, son dos sistemas idénticos, ¿verdad? Entonces este y este tienen la misma capacitancia, son iguales, es decir, estando al vacío son iguales porque son sistemas idénticos, ¿no? Y la suma de los dos me da la suma del vacío, la capacitancia del vacío, ¿verdad? Entonces si son iguales, 2 C sub S o 2 C sub I me va a dar C0. Y siempre va a estar relativo la mitad, No siempre. Y es donde yo digo, y si entonces no está lleno hasta la mitad, yo puedo decir entonces que es la tercera parte de la capacitancia. Ahí entonces está el detalle. ¿Ok? Entonces 12 entonces C sub S y C sub I son ambas C sub 0 medio y C sub 0 medio. Ambas son, pero esto surge no porque sean las mitades, ¿no? No porque sean las mitades, sino porque son dos capacitores iguales conectados en paralelo, cuya suma me da C sub 0. Y entonces sí, ahora sí, ya es la mitad de esta, es la mitad de esta, y luego cuando este esté lleno, ¿verdad? Cuando este esté lleno, esta parte se multiplica por K y también seguirían estando en paralelo ok, entonces me encuentran la capacitancia aquí.
visualizando así y encuentran la idéntica pero con silicón esférico. También a la mitad. O sea, pero ojo, este es esférico y este dan la misma expresión en cuanto al C sub 0, pero el C sub 0 de este no es el mismo C sub 0 de este, porque el C sub 0 de este es un capacitor esférico y el C sub 0 de este es un capacitor cilíndrico. No va a poner Ejercicio de plástico. sí, Sí. por favor. Es de este. Es de este. Bien. Este lo van a terminar ustedes, ¿no? Este lo van a terminar ustedes. Tienen esta tarea, tienen esta tarea. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? Y ese. ¿La acerqué? Sí, pero vamos a mirar primero aquí. Este es un capacitor de placas paralelas que está lleno de plexiglas en una parte y aire. Recuerden que el aire en la tabla que se les dio es prácticamente 1, 1.0, es decir, que tener aire y vacío es casi lo mismo, pero aire a una atmósfera, aire así como... Eso ¿Ah? es una Sí, aire. Entonces, aquí tienen que hacer un planteamiento idéntico a este que hicimos aquí. Porque esto que está allí en plano, en realidad sería así como este. Creo que lo tengo por aquí dibujado. Mírenlo ahí. Una placa superior del lado A por L. La separación, pero solo una parte Y que está lleno de plexiglas. Entonces, ¿cuál sería la capacitancia de este sistema? Entonces es como si tuviera una parte izquierda llena y una parte derecha llena también. Perdón, vacía. Porque llena sería completamente. Ahí sí sería en serie. No, porque la placa superior toda sería positiva y la inferior sería toda negativa, en caso de que sea la positiva y la negativa, o viceversa, ¿no? Entonces esta parte que tiene el dieléctrico está conectada con esta que no tiene dieléctrico, pero esto es positivo todo, y esta es negativo todo. Entonces aquí se deben ver como un capacitor de placas paralelas izquierdo en paralelo con otro de placas paralelas con la misma separación, pero las áreas diferentes, porque el área de esta parte, ¿cuál sería? A por Y, y el área de esta parte sería A por L menos Y, y entonces ahí empiezan ustedes a trabajar y encuentran aquí a 6 la capacidad. ¿Ok? Es decir, ¿cómo sería el sistema aquí, si lo miramos aquí como es?
Recuerden que este es aquí así. Esto sería A, esto sería Y, esto sería por acá L todo y aquí sería L menos Y. Esto está lleno. Por acá. Entonces, ¿cuál sería el capacitor de la izquierda y el capacitor de la derecha? El capacitor de la izquierda es un capacitor de placas paralelas, ¿no? Sigue siendo de placas paralelas. Entonces sería epsilon por el área A por Y sobre la separación que es D, pero este está lleno, o sea, y el de este de la derecha sería epsilon por el área, pero el área de esta parte sería A por L menos Y sobre la misma separación, pero sin K porque está vacío. Entonces cojan esta, dos, y como esta está conectada con esta, y esta está conectada con esta, la conexión es una conexión en paralelo, cojan, suman y encuentran la expresión equivalente para esto. ¿Ok? Ahora van ustedes a decirme, pero profe, y siempre va a ser paralelo. No siempre en paralelo, porque puede suceder, por ejemplo, esta, ¿no? Que en vez de tener el dieléctrico aquí, así, lo tenga aquí así. Una capa de dieléctrico, la capa de abajo, la placa, la capa de dieléctrico y arriba la placa, es decir, parcialmente lleno, pero de esta forma. Total es de la separación y la altura es Y de esto. Y ya ahí mire que tengo una parte inferior y una parte superior, y ahí no puedo decir ya que están en paralelo. ¿Por qué no? Porque el conductor aquí es este y este. Entonces los puntos de ingreso es este. Estas dos placas aquí, sino que aquí, para poder verlo, como le dije yo, esto deben verlo como si fuese una combinación, ¿verdad? Entonces mis placas seguirán siendo estas dos, que está aquí, ¿verdad? Y para llegar de aquí a aquí tengo que pasar por la parte que tiene el eléctrico y la parte que está al vacío. En serie. Pues yo le dije, tienen que verlo como una combinación, pero no sería en serie. Entonces sería en serie. Ahora, ¿y cómo podemos ver esto en serie? Imaginándose que aquí hay una placa, que esa placa, recuerden que es positiva y negativa, es decir, neutra. Entonces sí lo pueden ver porque una placa que tiene ahí tan delgada que tiene carga positiva y negativa.
Entonces aquí tienen que verlo de la siguiente forma, como si tuviese un capacitor lleno en serie con un capacitor vacío. Ahora ¿cuál es esta capacitancia? ¿Y cuál es esta capacitancia? Es de placas paralelas de igual área, ¿no? Placas paralelas de igual área, solamente que la separación es la que cambia para cada uno de ellos. Y tienen que hacer una combinación, pero de capacitores en serie. ¿Ustedes saben cómo se hace capacitores en serie? No. ¿Y ustedes lo que? Negativo con positivo. No, la combinación equivalente de la combinación en serie. Entonces tienen que hacer uno sobre tal más uno sobre tal y después el inverso para allá. Sí. Solamente para esta parte. ¿Esta qué separación es? Y. ¿Y esta qué separación es? D menos Y. Y el área acá es la misma para todos los. Bueno, y el libro hace unas combinaciones de dieléctrico ahí que no les voy a. Sí, hay unos que le hacen algo como esto, que a esta parte la llena de un dieléctrico y aquí coge y a esta parte la llena de otro dieléctrico y a esta parte la llena de otro dieléctrico. Es para darse cuenta que tengo dos en serie y los dos en serie paralelo con esto. Es decir, que siempre cuando tenga dieléctrico tienen que hacer mirar el sistema como una combinación. Serie y paralelo. No, esto no, pero sí, analicen estos y analicen esto. Les voy a abrir hoy unos ejercicios de esto para que metan numeritos. ¿Cuánto tenemos ahí para? Ya. Ok, entonces miren, yo sé que algunos ya me mostraron allí que les llegó. ¿Por dónde? Bueno, aquí está el QR. ¿Sí lo pueden?